Vamos primero a Lucas 1, 34 y 35. El día domingo hablamos acerca del verbo. Estamos estudiando los domingos capítulo por capítulo, versículo por versículo, y cuando sea necesario vamos a hacer exegesis, palabra por palabra de la Escritura. Y vemos que Juan comienza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo. El verbo, Jesucristo, es el pensamiento encarnado, es la palabra de Dios viva y eficaz. Por eso es que leer la Biblia tiene tanto poder. No el poder como los charlatanes. Olvidé el domingo, lo tenía en mente y después me fue llevando la palabra. Aquí vimos de hecho una vez el video en el cual Cash Luna tira una Biblia, dice: esta palabra tiene poder, y dice a uno de sus achichincles: pase, y empieza a temblar y se tira al suelo y se revuelca, y yo no sé qué pasa ahí, pero ahí está la Biblia y la Biblia tiene poder. Eso es una reverenda babosada. No tiene ningún fundamento bíblico. Cuando nos referimos a que la palabra tiene poder, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Habla de la regeneración. Yo no podía elegir a Cristo, yo no podía dejar de pecar, pero cuando la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, se anida en mi corazón, crea esa fe y ese arrepentimiento para transformar mi vida y seguir a Cristo. Por eso es tan importante leer la Escritura, discipularse y estar en constante comunión con Dios por medio de su palabra. Lucas 1, 34 y 35. Dice la Escritura: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Entendemos que eres tú, Señor Jesucristo, en esta Escritura, saltando en cada palabra, en cada letra, en cada párrafo. Estás saltando a nuestros corazones, hablándonos, transformándonos. Por eso no nos extraña que la misma Escritura se refiera como a ella, como viva y eficaz, como una espada que corta, que atraviesa los tuétanos, las coyunturas. Lo más íntimo, lo más profundo de nuestro ser es trastocado por esta palabra y transformado a la imagen de Cristo. Gracias por tenernos la venia de instruirnos por medio de sana doctrina. Te amamos, Señor, y reconocemos que no somos merecedores de ello, que es por tu gracia que tú nos lo has dado. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Estamos hablando de Cristología. Estamos en el bloque B, los estados de Jesucristo. Estamos específicamente hablando acerca del primer estado, el estado de humillación. Vimos en nuestra clase anterior, respondimos a varias interrogantes en cuanto a la encarnación del Verbo. ¿Quién se encarnó? El Verbo. No fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue el Verbo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Fue necesaria la encarnación? Ya vimos que sí. Filosóficamente hablando se contesta, pero también teológicamente hablando se contesta. ¿Pudo haberse encarnado el Padre o el Espíritu Santo? Esto lo vimos ya. Sí, por poder, sí podían haberlo hecho. No eran menos ni son menos Dios que el Hijo, que no tuvieran suficiente poder para hacerlo. No lo hicieron porque no era conveniente. Y por último, se habría encarnado el Verbo si Adán no hubiese pecado, y ahí fue donde se desató la controversia en cuanto al decreto que se da en los decretos, dentro del decreto de Dios. Nos quisimos meter a la mente de Dios medianamente. Eso es algo que no es, ¿cómo me explico? Vaya, no tenemos que tomar partido forzosamente. Basta con decir: gracias, Señor, por la encarnación. Y ya, con eso es más que suficiente. Pero ahí nos damos cuenta cómo la palabra de Dios es extensa y profunda en sí misma. El día de hoy vamos a ver el gran misterio que presenta la concepción virginal de Cristo. ¿A qué nos referimos con concepción? Al embarazo. La concepción es el momento en que se produce un embarazo. No cabe duda que hablar del nacimiento de un ser humano, en la cual un varón no participa, es algo muy difícil a nuestro entendimiento.
No son pocos los grupos de ateos, no son pocos los grupos anticristianos que toman el nacimiento virginal como un mito o como una insensatez. Sobre todo hoy en día que tenemos las redes sociales, es muy fácil verlo. Anteriormente era un poquito más complicado porque el mundo es muy grande, pero hoy en día con las redes sociales te das cuenta que los anticristianos, que por lo regular son antidios más que ateos, toman el nacimiento virginal de Cristo, así se llama nuestro tema, el nacimiento virginal, la concepción virginal de Jesús. Y te dicen, sí, una mujer quedó embarazada sin tener intimidad con ningún hombre. Sigue creyendo en cuentos de hadas. Yo creo en un unicornio. Sí, ¿cómo va? Sí, y nos se burlan de los cristianos porque creen que esto es inverosímil, que es imposible. Desde el primer siglo de la iglesia es una doctrina atacada. Desde esa época se afirma que Jesús es el hijo de un soldado romano que hacía guardia en Jerusalén, porque la traducción en el griego para virgen, panternos, algo así, no recuerdo bien, transliterada, parece que dice Yeshua ben Pantera, que significa Jesús el hijo del soldado romano, por así decirlo, o Jesús el hijo de fornicación. Desde la época del cristianismo primitivo ya se decía o que Jesús era hijo de un soldado romano o que Jesús era hijo natural de José y María. Simple y sencillamente decían, es imposible que una mujer quede embarazada sin tener intimidad. José es el papá, María es la mamá, ya, se acabó y nada más. Esto es de esperarse. La Biblia dice, no vaya, en 1 Corintios 1:18, que la enseñanza de la cruz es locura a los perdidos. Si a esto le añadimos el hecho de que es una concepción milagrosa, así como un misterio que Dios reserva para unos cuantos, es comprensible porque es negada y ridiculizada por los detractores del Evangelio. Hay que tener mucho cuidado con los teólogos modernos que afirman que el tipo de nacimiento de concepción virginal es imposible de suceder. Dicen que la Biblia solamente habla como una metáfora, o que era la forma de entender de las cosas de los primeros cristianos, pero que hoy en día los cristianos ya no debemos de pensar así. A este tipo de teólogos se les llama teólogos liberales, que dicen, ya se los había platicado, que los milagros, más bien, que los milagros de Jesús no debemos de entenderlos como tales, que Él no multiplicó el pan, que lo que pasa es que había gente con pan y Jesús únicamente lanzó la palabra y la gente se movió en su corazón y empezó a sacar más pan y más peces. Igual dicen, lo que pasa es que los primeros cristianos no entendían bien la situación y ellos creían que había sido así. Nosotros ya tenemos más experiencia y sabemos que no fue así. O nosotros solamente creemos que fue una metáfora, como el libro de Génesis. El domingo vamos a ver esto un poquito más a fondo, la creación. Esto hay que tener muchísimo cuidado. Un verdadero creyente se mantiene firme en la convicción de que la Biblia es inspirada por Dios. Por lo tanto es infalible, no tiene fallas y es inerrante, no tiene errores. Por lo tanto, nosotros como cristianos aceptamos humildemente todo lo que está escrito en ella, por imposible que parezca de creer. Recuerda, para eso tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16, no vaya, ¿se acuerda que lo vimos en el discipulado? Que dice que nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Para la gente de allá afuera es imposible de creer. Si para usted es imposible de creer, entonces también necesita rogar a Dios que le dé la mente de Cristo, que le haga nacer de nuevo, en otras palabras. Pero cuando tú tienes la mente de Cristo, humildemente dices, Señor, yo humillo mi razonamiento y digo, tú tienes toda la razón en tu palabra. ¿Lo entiendo? No, pero a fondo tal vez no, pero lo creo. Algo que debemos aclarar antes de continuar es que la concepción, hablando del momento en que María queda embarazada y el nacimiento virginal de Cristo, es un acto milagroso, más es un milagro que no es igual, o no lo vamos a manejar igual, con lo sobrenatural.
Desde hace ya meses le había dicho, creo que sí ya le había dicho, ¿por qué nosotros no hablamos de sobrenatural? Hoy es el día en que lo vamos a explicar ya a fondo. ¿Por qué nosotros no creemos o no hablamos de lo sobrenatural? El nacimiento y la concepción virginal de Cristo es un acto milagroso más que una obra sobrenatural. La Biblia habla de muchos atributos de nuestro Dios. Hace meses tuvimos una serie llamada Los atributos de Dios. Y dentro de los muchos atributos que nuestro Señor y Dios posee, ninguno de ellos ha sido calificado en la historia de la iglesia y en la historia de la doctrina cristiana como sobrenatural. Vimos que nuestro Dios es eterno, infinito, omnipotente, omnipresente. Vimos que Él es amor, que Él es gracia, que Él es misericordia. ¿Vimos el atributo sobrenatural? No, ningún teólogo respetable, ortodoxo, cristiano habla de que la sobrenaturalidad es un atributo de Dios. Referirse a Dios como sobrenatural está siendo muy promovido en los últimos años por falsos profetas y falsos maestros de prosperidad. Si es cierto que ocasionalmente podemos encontrar el término sobrenatural en algún autor de sana doctrina, nosotros, para desligarnos de los falsos maestros, no vamos a usar este término. Tenga mucho cuidado, porque por ahí de repente leí, no recuerdo si fue MacArthur o Sproul, que de repente sí utilizaron el término, y sobre todo en esto, sobrenatural. Ellos, no creo yo que prediquen mentira. Tú ves el contenido de sus enseñanzas y no tienen nada de heterodoxo, no tienen nada de desviado, de herejía. Ellos no tienen ningún inconveniente con utilizar la palabra sobrenatural. Nosotros, al menos en Remanente Escogido, nos vamos a desligar por completo. Nunca he orado, tú eres un Señor sobrenatural, no ore de esa manera, de preferencia, y ahorita va a entender por qué. Nosotros nos desligamos. Si por ahí de repente lee algún autor y dice, aquí dice sobrenatural, tranquilo, primero cheque bien de qué está hablando, vea el contexto, porque luego lo va a querer crucificar. Dijo el pastor que no, con calma, dije que nosotros no que nadie lo puede usar, ¿sales? Si vamos bien hasta aquí. La expresión sobrenatural, ¿por qué no lo usamos? Tiene su origen en la Cábala. ¿Qué es la Cábala? Es una rama de pensamiento de judíos místicos que se basan en un libro apócrifo de la Biblia. Hay varios libros apócrifos de la Biblia. Los cabalistas judíos toman el término sobrenatural del libro de Enoc. El libro de Enoc no viene en la Biblia, ni siquiera en la Biblia católica, no es deuterocanónico. ¿Qué significa deuterocanónico? Fuera del canon, es libro apócrifo. ¿Qué significa apócrifo? Falso por completo, es un libro totalmente falso. Hay una rama de judíos místicos que se llaman Cábala o que estudian la Cábala y que basados en el libro de Enoc afirman que había un rey de los ángeles que se llamaba Zoar y que éste puso todos los secretos sobrenaturales en manos de Metatrón. Ellos dicen que Metatrón es Enoc. Ha leído Génesis, que dice la Biblia que Hanoc, consagrado, es lo que significa el nombre Enoc en hebreo, caminó con Dios y Dios levantó a Enoc. Enoc no vio la muerte, según el libro de Génesis. Pues en la cábala judía dicen que Enoc llegó al cielo, que en el cielo el rey de los ángeles se llama Zoar, que el rey de los ángeles lo transformó en Metatrón y que ahora Metatrón tiene todos los secretos sobrenaturales en sus manos y él, Metatrón, le da lo sobrenatural a quien él quiere. ¿Esto es bíblico? Para nada. Por eso es que nosotros no hablaremos nunca de sobrenatural. Ay, no, es que Dios, ahora quieres ver lo sobrenatural de Dios. Payasadas. Yo quiero y creo en un Dios de milagros, no en un Dios sobrenatural. Entonces dicen amén. Este ser sobrenatural llamado Metatrón no es otro que el Satanás de la Biblia, pues la palabra Metatrón, ¿sabe qué significa? Metatrón significa
junto al trono. Vaya a Isaías 14. Isaías 14, del 12 al 14. Del 12 al 14. Esto lo vimos en el discipulado, el discípulo cristiano. ¿Dónde se origina el pecado? En el cielo, específicamente junto al trono de Dios. ¿En quién se origina el pecado? En Satanás. ¿Cuál fue el primer pecado? El orgullo. ¿Por qué? Porque Satanás, el querubín protector, él guardaba, él cuidaba el trono de Dios, pero llegó un día que el orgullo llenó su corazón y dijo: yo ya no quiero nada más cuidar el trono de Dios, yo quiero sentarme junto al trono de Dios, quiero estar en el trono de Dios y ser Dios. El nombre Metatrón significa junto al trono. ¿Quién quería estar junto al trono de Dios? Satanás. Isaías 14, del 12 al 14. Aquí habla, y en Ezequiel 28 es el pasaje que también completa del origen de Satanás. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. ¿Tú qué decías en tu corazón? Fíjese qué decía Satanás, el lucero de la mañana, Lucifer, es lo que significa, es otro nombre con el que se conoce a Satanás. Él decía en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré, ¿qué dice? Mi trono. ¿Qué es lo que significa? Junto al trono. ¿De quién habla Metatrón? De Satanás. No estaba hablando de Dios, el ser sobrenatural que muchos de los profetas y falsos maestros anuncian. No es el Dios que hace milagros, es Enoch, Metatrón, que no es otro que Satanás. Vamos a terminar de leerlo. Dice: y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? Querer ser como Dios, querer sentarse en el trono de Dios, querer ser igual al Altísimo. Metatrón, o el arcángel de lo sobrenatural, hoy en día es sinónimo de metafísica. La metafísica se ha introducido como caballo de Troya en la iglesia cristiana, por medio de enseñanzas espurias como tu boca tiene poder. Declara, decreta, ata y desata. Cada vez que tú ves este tipo de enseñanzas, son enseñanzas antibíblicas que vimos cuando hablamos de los atributos de Dios, que el único que tiene poder en su boca creativo, el que manda en el universo, es el Altísimo, es el Señor y Dios. Nosotros humildemente decimos: Señor, hágase tu voluntad. Tú eres soberano, hágase lo que tú quieras. Pero meten la enseñanza metafísica y dicen: tenemos un Dios sobrenatural, ahora declaro que esto pasa. Tengo un Dios sobrenatural, ahora decreto que esto pasa. Tengo un Dios sobrenatural, mi boca tiene poder y yo digo que esto va a suceder. Esto no es para nada bíblico, de hecho es totalmente anticristiano. Le decía yo ese día cuando prediqué de eso: hay que renovar nuestra mente y nuestro vocabulario. No decretamos, no atamos, no declaramos, simple y sencillamente decimos como Jesucristo. Fíjese quién fue el que dijo, no fue Pedro, no fue Pablo, no fue Moisés, fue Jesús el que dijo: Señor, pero no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Al igual nosotros, hay por ahí quienes dicen que nosotros no creemos en los milagros. Hasta el día que necesites un milagro, vas a venir corriendo a pedir tu milagro. ¿Sabe qué es lo que no entienden? Que sí creemos en los milagros. Y el día que necesitemos un milagro, voy a ir corriendo a los brazos de Dios, me voy a hincar y le voy a decir: Señor, si tú quieres, hazme el milagro. Si no lo quieres hacer, te sigo amando y te sigo glorificando y sigues siendo mi Dios y mi Señor. Esa es la gran diferencia. Nosotros no declaramos ni establecemos milagros porque eso no es bíblico. Eso es metafísica y no tiene nada que ver. Los principales promotores de la metafísica cristiana, Benny Hinn,
Cindy Jacobs, Miles Monroe, Guillermo Maldonado, y no terminaríamos. No confundamos lo divino y milagroso con lo sobrenatural. El Dios sobrenatural de muchos cristianos no es el Dios de las Escrituras. No encontramos ese atributo en la teología histórica ortodoxa. Una vez aclarado lo anterior, ahora sí vamos a meternos de lleno al milagro del nacimiento virginal. Vaya a Mateo 1:18. ¿Hay dudas en cuanto a lo sobrenatural? ¿Seguros? Mateo 1:18, por favor. Hasta el 25. Ya leímos Lucas 1:34 y 35, donde María le contesta al ángel: ¿y cómo será esto? ¿Cómo voy a quedar embarazada si nunca he tenido intimidad con ningún hombre? Y el ángel le responde: tú tranquila, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, el Espíritu Santo te llenará, y el santo ser que nacerá también será llamado santo. Mateo 1:18 al 25 complementa, dice la Escritura: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, ¿qué es desposada? Que estaba comprometida, todavía no se habían casado, solamente estaban en el compromiso prematrimonial. Estando comprometida María, la madre de Jesús, con José, antes de que se juntaran, antes de que fuera la ceremonia de boda, se halló que había concebido, que había quedado embarazada del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertó José del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María su mujer. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, a su primer hijo, o sea que tuvo más hijos, y le puso por nombre Jesús. Ya leímos el pasaje de Lucas, ahora leemos el pasaje de Mateo. Estos pasajes claramente se complementan. Da la impresión de que el relato de Lucas fue recibido a la información de parte de María, mientras que Mateo refleja el relato de parte de José. Vemos y se entiende claramente que María quedó encinta, quedó embarazada antes de su matrimonio ritual con Josué y antes de que fuera consumado el matrimonio. Se sobreentiende, esto no es nada nuevo, esto ya lo hemos visto muchas veces. María todavía ni había ceremonia matrimonial, ni se había consumado el acto, vaya, en pocas palabras, no había tenido intimidad sexual con José ni con ningún hombre cuando ella quedó embarazada. A pesar de que José no es el padre físico de Jesús, sí es el padre legal de la familia y de Jesús. Algunos le llaman el padre adoptivo de Jesús, que en latín es pater putativus. Es lo que significa en latín. José no es el padre natural de Jesús, él es el padre adoptivo, que en latín es pater putativus. Como dato curioso, los escritores en la Edad Media, cuando escribían y tenían que poner José pater putativus, ponían nada más José P. ¿Y cómo se les llama a los Josés? Por eso se les llama Pepe a los Josés, porque es la abreviatura de pater putativus. Para no poner todo, ponían Pepe, José Pepe, hasta que dijeron: ¿tú eres José? Sí, pues tú eres Pepe, y ya se quedó así. Hoy en día ya hasta se escribe
Porque si no, no está bien escrito, hasta con acento ya toda la cosa. Eso solamente es un dato curioso. Por eso en algunos países latinoamericanos, porque viene del latín, a los que se llaman José, le dicen Pepe. ¿Alguien se llama José aquí? José Ángel, Pepe Ángel. ¿Quién más se llama José? Sí, mi hermano José también. Por eso le dicen Pepe también. ¿Sí? En Lucas 1:35, vaya a Lucas 1:35. Ya dejamos atrás el dato curioso. Encontramos la palabra cubrir. Viene del griego episkiazo. Lucas 1:35, ¿ya lo tiene? Dice la Escritura. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La palabra que utiliza Lucas es la palabra griega episkiazo, significa cubrir, hacer sombra, envolver. Es una expresión usada por pastores. Los pastores en la antigüedad y aún en algunas regiones de España dicen los carneros van a cubrir a las ovejas para referirse a que las van a fecundar, a que van a tener o a que las van a ayuntar. Sin embargo, tenga mucho cuidado de pensar que Dios, como ser humano, fecundó en intimidad sexual a María. Este tipo de pensamiento es propio de la mitología griega, donde Zeus seduce a Danae y concibe a Perseo. ¿Ha visto la película, cómo se llama esta? Furia de Titanes. ¿Sí la ha visto? Como de hecho está un poquito trastocada, te metes a leer mitología griega y no es como la ponen ahí. En la mitología griega, Zeus sí tiene intimidad con una mujer, pero él baja a la habitación de la mujer en forma de lluvia de oro. Por ahí que quede ahí de repente el dato, a los que ven llover oro en las iglesias, llueve oro en el cuarto de esta mujer Danae, y de repente se materializa Zeus, y Zeus tiene intimidad sexual con Danae, y de ahí sale Perseo. En nuestro caso, en el caso de la Biblia, no es así. Tenga mucho cuidado de pensar que el Señor tomó una forma humana, que el Señor tomó una forma de ser humano y que tuvo una intimidad sexual con María. No fue así. A diferencia de las criaturas, Dios como creador no tiene necesidad de fecundar por medio de intimidad sexual. Dios es todopoderoso, Dios es creador de todo lo que hay. Para concebir al Señor Jesús en el vientre de María, no necesitó participar de forma activa sexual en ella. Además, el hecho de decir cubrir es tomado de la palabra Shekinah, que significa la presencia o la gloria de Dios. Éxodo 24:16. Cuando la Biblia dice cubrió, no significa que tuvo intimidad sexual, significa que su Shekinah, su gloria, su presencia reposó sobre ella. Éxodo 24:16. La palabra aquí es kabod y en el griego es Shekinah. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube, ¿qué dice? Lo cubrió por 6 días y al séptimo día, y tú puedes leer todo el libro de Éxodo, lo que falta, y sobre todo el libro de Números, y te darás cuenta que el Señor, su Shekinah, es una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche, y que trae el maná del cielo y que envía codornices. Habla acerca de la gloria de Dios reposando sobre María, no de que Dios tuvo intimidad de ninguna forma sexual con María. La creencia del nacimiento virginal de Jesús ha sido constante en la iglesia del Señor.
Desde los primeros años de la Iglesia, pasando por la Reforma, las confesiones de fe históricas, todos creemos que Cristo nació de manera virginal. Pero como ya lo habíamos mencionado, el liberalismo teológico ha logrado que muchos, aunque se llaman cristianos o protestantes, no lo crean. Por increíble que parezca, los católicos, llámese de lo que sea, ellos siempre defienden a muerte el nacimiento virginal de Cristo. Pero hay grupos llamados cristianos que dicen, no, eso no pudo suceder, eso es algo tremendo. Muchos rechazan el nacimiento virginal catalogándolo como naturalmente imposible. Y aquí vamos a responder una pregunta. ¿Es físicamente posible que un ser humano nazca sin obra de varón? ¿Fisiológicamente será posible? Sí. Pues ahí está Jesús. En primera. Y además, vamos a ver ejemplos. La virginidad y la maternidad en realidad no son conceptos incompatibles. Hay algo llamado partenogénesis, se lo escribo es más, para los que están escribiendo. La partenogénesis. Esto de que le estoy hablando, partenogénesis, y lo que vamos a ver ahorita, estamos hablando de medicina, de biología, de todo ese tipo de biomedicina. De hecho, sería más el término, todo esto. La virginidad y la maternidad no son dos conceptos incompatibles por completo. La partenogénesis, que es la reproducción basada en células sexuales femeninas no fecundadas. ¿Qué es la partenogénesis? Que a partir de un óvulo se nace. Un óvulo sin espermatozoide. Para ahorita ya no vamos a poner esperma. La palabra griega esperma significa semilla, por eso se llama espermatozoide. La partenogénesis habla acerca de que puede haber óvulos o que puede haber reproducción basada en células sexuales femeninas no fecundadas. Se da casos naturalmente, no es artificialmente, en crustáceos, insectos, anfibios, reptiles, algunos peces y hasta algunas aves. Es posible y está científicamente comprobado que hay partenogénesis, que hay este tipo de animales que a partir de óvulos que no han sido fecundados por espermatozoides dan como nacimiento o dan nueva vida. Además, es sabido hoy en día en la medicina que se ha logrado la fecundación in vitro, o inseminación artificial en mujeres. El biólogo Alexis Carrel, ganador del Nobel de Medicina en 1912, llegó a la conclusión de que sí es posible que un ser humano pueda nacer sin la obra de varón, pero adivine qué, no sin la obra de mujer. Un ser humano puede nacer a partir de un óvulo, pero si tú nada más tienes un espermatozoide, ahí no. A partir de un óvulo sí se puede. A partir de un solo espermatozoide no se puede. En la antigüedad se creía que el embrión humano era generado únicamente por la célula masculina llamada espermatozoide. Hoy en día es reconocido a todos los niveles que los hombres y las mujeres aportamos por partes iguales. 23 cromosomas el hombre, 23 cromosomas la mujer. Si lo que queremos es racionalizar el nacimiento virginal de Cristo, basta con creer que el Espíritu Santo efectuó por algún método bioquímico los 23 cromosomas necesarios y cambió el alosoma X de María en Y para asegurarse de que fuera varón. Si usted quiere racionalizarlo, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Esto es de hecho así lo dibujan en la primaria, un óvulo. Y así dibujan los espermatozoides. El esperma. Si usted lo quiere ver así, sin necesidad de un espermatozoide,
El Espíritu Santo, aquí hay 23 cromosomas. El Espíritu Santo bioquímicamente añadió los otros 23 cromosomas. Los cromosomas del hombre son todos XX, los cromosomas de la mujer son XY. Cuando domina el hombre y es XX, es una mujer la que nace. Cuando es XY, el que nace es un hombre. Perdón, es al revés. XY, sí es cierto, y XX. El hombre es el responsable de dar el sexo a los niños. Hay gente, en la antigüedad decían, es que mi esposa no me da un hijo varón, yo quiero un hijo varón. ¿Sabe quién es el responsable de que sean varones o mujeres? Los hombres. Los hombres somos los que tenemos el alosoma. ¿Qué es un alosoma? El último. XX, ¿mande? Y yo echándole bronca a mi mujer. Yo lo sabía desde la prepa, lo vimos en ecología, en biología en la prepa, por eso cuando tuve mis 2 niñas, ya ni qué le reclamo a mi esposa. Entonces, ¿ya qué le hago? Me vi al espejo y dije, no pudiste procrear un varón. Nosotros los seres humanos, las mujeres tienen 23 cromosomas, los hombres también. Si lo quieres racionalizar, si tú dices, oye, es que ¿cómo va a ser un milagro? Bueno, vamos a suponer, aquí está el óvulo con los 23 cromosomas de la mujer, el Espíritu Santo bioquímicamente agregó 23 cromosomas y se encargó que el último fuera Y para que fuera un hombre. Aún si creyéramos esto, ¿acaso también no sería algo milagroso? Entonces, quitemos de nuestra mente el, ¡ay, qué difícil! ¿Para Dios habrá algo imposible? Jamás. Al estudiar esta doctrina, surgen algunas preguntas, ya no de índole científica, sino en el campo teológico. Por ejemplo, ¿por qué fue absolutamente necesario que naciera de una virgen? Otra vez nos volvemos a meter en, ¿por qué nacer de una virgen? No. Para cumplir la profecía, tal vez, pero fíjate que si te metes bien al original, estaba estudiando, y si te metes bien a los originales, Isaías no hablaba tanto de una virgen, él hablaba de una doncella, y hacía alusión sobre todo a lo que pasaba en el reino. ¿Ves cómo estaba la situación con los asirios, con los babilonios, con los del reino de Israel, cómo estaban rodeando a Judá? Y entonces la onda va totalmente por otro lado. Por eso dice, se llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, que Dios estando con ellos, los demás reinos no le hicieron nada. Entonces, no necesariamente fue por la profecía. ¿Por qué fue necesario que naciera de una virgen? ¿Por qué no pudo nada más Jesús decir, ¿sabes qué? María, José se casaron y el niño que nació, ya el Espíritu Santo, ¡shum!, ya lo hizo santo, Jesús. ¿Por qué era necesario que naciera de una virgen? Algunos teólogos afirman, lo que decía mi hermano, que de esta forma se evitaba el pecado original en Jesucristo. Argumentan que Jesús, de haber tenido un padre terrenal, habría contraído la depravación o el pecado original que nos separa de Dios y que por lo tanto no hubiera sido el sacrificio propicio por nuestros pecados porque hubiera tenido pecado. Muchos teólogos, como Tomás de Aquino, el mismo Lutero, afirmaban eso. ¿Sabes por qué Jesús nació de una virgen? Porque entonces así ya no hay pecado original. Algunos hasta han llegado a la conclusión de que la falta de acto marital en sí fue lo que lo dejó libre de pecado. Pero eso no es cierto. ¿Sabe por qué? Porque entonces significaría que cada vez que nosotros nos hacemos uno con nuestra esposa, estamos cometiendo pecado. Y eso no es así. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Hablando el escritor de Hebreos en el capítulo 13, sea el matrimonio, sea decoroso, sea honroso, hablando de la consumación del matrimonio. El hecho de tener intimidad sexual, hombre, mujer, lo veíamos el día domingo en el discipulado, en el contexto del matrimonio, es una bendición, no es pecado. Hay quienes dicen, el pecado de Adán fue tener sexo. No es verdad, eso no tiene nada que ver. La sexualidad es una bendición que Dios
Dios nos da para hombre y mujer, repito, porque algo ya no se sabe, y para dentro del matrimonio. Hay quienes dicen, algunos teólogos dicen, si José y María hubieran tenido relaciones, se hubiera manchado de pecado. Entonces cada vez que yo tengo intimidad, o algunos de los que somos casados tenemos intimidad, ¿estamos en pecado? No. Ahora, si tú no estás casado y es tu novia y estás teniendo intimidad, ahí sí es pecado, se llama fornicación y eso sí es pecado. Pero si estás casado y hay intimidad, eso es una bendición que Dios nos da. Además, esta forma de pensar es peligrosa porque da pie a la mariolatría. ¿Sabe qué es la mariolatría? La adoración a María. Es que no tenía que tener los genes de José, pero los de María son puros y perfectos, por eso nació puro y perfecto. No, nada que ver, no tiene nada que ver eso. Se le da el atributo a María de que no tiene pecado que heredarle al Señor, y esto ha desembocado en dogmas como la Inmaculada Concepción de María, para protegerla a ella misma del pecado original. Eso también es una herejía. ¿María cometió pecado y nació en pecado? Sí. Entonces, cuando Jesús nació de ella también pudo haberle contagiado el pecado. Entonces, no tuvo nada que ver con el pecado original. Juan Calvino dice acertadamente en este tema que no creemos que Cristo estuvo libre de la mancha del pecado original solo por haber nacido de una mujer que era virgen. Creemos que Cristo nació sin pecado original por la obra santificadora del Espíritu Santo que lo mantuvo puro y sin mancha. Vaya, Hebreos 7:26. Y Hebreos 7:26 lo vamos a ligar con Lucas 1:35. Cuando tú ligas estas dos escrituras, te da el porqué. ¿Por qué Jesús nació sin pecado original? ¿Porque nació de una virgen? No. Jesús nació sin pecado original por la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con esto? Que el Espíritu Santo cubrió a Jesús a la concepción, vaya al bebé, al feto bebé, vaya desde que estuvo en el vientre de María, y todo el tiempo lo estuvo cubriendo para evitar que el pecado original entrara en él. No fue porque naciera de una virgen, porque en todo caso, si fue que nació de una virgen, ok, José no pasó la depravación total a Jesús, pero ¿qué pasa con María? María era santa, que no tenía pecado. No, ella también tenía pecado, también pudo haber pasado el pecado original. Si no lo pasó, fue por la obra santificadora. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cuál sumo sacerdote? Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Quién lo apartó de los pecadores y lo hizo así? Vete a Lucas 1:35. Maravillosa la escritura. Cuando estábamos temas así, dices, ¡wow! Hebreos 1:35. Le responde el ángel y le dijo: ¿quién vendrá sobre ella? El Espíritu Santo, y el poder del Altísimo te cubrirá, por lo cual también el santo ser será llamado, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El hecho de que el Espíritu Santo y el poder del Altísimo la cubrieran dio como resultado que Jesús nació sin pecado por la obra del Espíritu Santo.
la santificación del Espíritu Santo hubiera sido posible aun si Jesús hubiera nacido del acto marital entre José y María, porque ya lo dijimos, no tiene nada de impuro en el contexto del matrimonio. Sin embargo, Dios tiene dos propósitos al concebir virginalmente a Jesús. Sí, tenía que nacer de una virgen. ¿Por qué? Hay dos propósitos. Y con esto terminamos. Inciso A. De esta manera, queda bien claro que la salvación es del Señor, que no tuvo que tener injerencia ningún ser humano, ningún varón. De esta manera queda bien claro que la salvación es únicamente del Señor. Ningún hombre, y ahorita vamos a ver tres citas. Jonás 2:9, ayúdame por favor. Reina Valera, ¿quién trae Reina Valera? Enrique. Mi hermana Laura, por favor, Salmo 3:8. ¿Quién más trae Reina Valera? Alma, por favor, Hechos 4:12. Y yo le leo Juan 1:13. Le repito las citas. Jonás 2:9. Jonás 2:9. Salmos 3:8. Hechos 4:12. Y Juan 1:13. ¿Por qué Jesús nace de una virgen? Es la manera de Dios de decir: mírenme, no necesito nada de ustedes, yo los voy a salvar, yo soy Dios, no necesito que ustedes participen. Ahí está. Nos deja completamente fuera de nuestra salvación. ¿Qué mérito tenemos? Ninguno, nada, no nos deja nada. Por eso es que apreciamos tanta la salvación, por eso es que el Evangelio es el centro de todo, de decir: Señor, yo no merecía ser salvo, yo no hice nada para ser salvo. Bueno, el que nos salvó ni siquiera llegó de manera natural, fue una obra milagrosa tuya de decir: órale, ahí está su Salvador, para que vean que no necesito nada de ustedes, que los voy a salvar como todopoderoso que soy. Ahí está, Jonás 2:9. Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. ¿La salvación es de quién? De Jehová nada más. Salmo 3:8. ¿La salvación es de quién? De Jehová, del Señor nada más. Hechos 4:12. ¿De quién habla ahí? De Cristo. Ya sabemos que Cristo es Dios, es un término indistinto. ¿En cuántos más hay salvación? En ninguno, solamente en Dios. Y Juan 1:13 se liga perfectamente esta escritura, dice que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino solamente de la voluntad de ¿quién? De Dios. E inciso B. Este ya no lo escribo porque está muy largo. Pero si usted está escribiendo, escriba. Porque así como fue conveniente que Jesús no se casara y tuviera hijos en la carne. ¿Se acuerda que vimos que Jesús no se casó no por el hecho de que el matrimonio fuera malo, sino porque no tenía o no era conveniente que tuviera hijos en la carne para ser siempre el hijo del Padre y no compartir la paternidad? Así también era conveniente que no tuviera dos padres para mantenerse siempre como el único hijo del único Padre. Ahorita lo va a entender. Lucas 2:48 y 49. En otras palabras, para que Jesús tuviera un solo Padre, no dos padres, sino un solo Padre. Lucas 2:48 y 49.
Permítame, estaba en Juan. Dice la Escritura: cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre. ¿Con qué P estaba escrito en la Reina Valera 60? P minúscula. Tu padre y yo te hemos buscado. Entonces Jesús le dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de quién? Ahora, ¿con qué letra está escrita? Con mayúscula, porque Jesús únicamente tiene ¿cuántos? Un solo Padre, que es ¿quién? El Señor y Dios. Por eso sí era necesario que naciera de una virgen, porque el Señor, se ve que la salvación es de Jehová y que Jesús tiene solamente o tiene un solo Padre. Para terminar, a manera de apéndice, es necesario recalcar el hecho de que no era necesario para María mantener la virginidad después de nacer Jesús, y en efecto no sucedió. No podemos afirmar María siempre virgen como los católicos romanos afirman, pues la Biblia lo desmiente. Mateo 1, 24 y 25. Con esto terminamos a forma de apéndice nada más. María no fue siempre. María no fue siempre virgen. El dogma católico dice la Virgen María siempre virgen o María siempre virgen. No, nosotros no podemos. No era necesario. Una vez que el Señor Jesús nació, en la doctrina cristiana reformada ortodoxa, no era necesario que María se mantuviera virgen. Si por ahí la palabra dijera algo o estuviera algo ahí metido que dijera, es que si María después de nacer Jesús tiene intimidad con otro hombre, Jesús entra en pecado, algo así, entonces sí, a lo mejor sí diríamos, es que aquí la Biblia dice. La Biblia no dice nada. María, después de tener a Jesús, era ya libre de consumar el matrimonio con José, lo que en efecto pasó. Dice Mateo 1, 24 y 25. Despertó José del sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la, ¿qué dice? No la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y puso por nombre Jesús. ¿Qué significa no conocer? Que no tuvo intimidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús nació. Quiere decir que los 9 meses que estuvo Jesús en el vientre de María, José la mantuvo pura y casta, no se acercó a ella. Pasando los 9 meses ya tuvo más hermanos Jesús. Mateo 12:46. Mateo 12:46. Mientras Jesús hablaba a la gente, he aquí su madre, ¿y quiénes? Y sus hermanos estaban fuera y querían hablar. No es la única ocasión. Mateo 13:55, allá adelantito dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? De hecho, Judas es el que escribe el libro de Judas aquí. Jesús tuvo medios hermanos. ¿Quiénes fueron sus medios hermanos? Hay varias de sus medias hermanas, pero no menciona el nombre. Sus medios hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Por qué medios hermanos? Porque fueron hijos de la misma mamá, pero de diferente papá. El padre de Jesús es Dios Padre. El padre de los hermanos de Jesús fue José. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Seguros? Después cuando hagamos examen no quiero que se pongan nerviosos. Vamos a orar entonces, cierre sus ojos. Y vamos a agradecer a Dios con humildad que nos permite entender este tipo de cosas. ¿Por qué son importantes? La próxima semana nos vamos a dar cuenta por qué es importante en cuanto a la encarnación, en cuanto al nacimiento, en cuanto al bautizo de Jesús. Y sobre todo nos deja ver, como le decía, que la salvación es únicamente del Señor. Todo esto que Dios se las arregló para concebir de forma milagrosa en el vientre de Miriam, es el nombre hebreo de María, fue para demostrarnos que la salvación está completamente en sus manos.
Nosotros lo hemos entendido y lo hemos dicho muchas veces. No aportamos nada para ser salvos, salvo el pecado que hizo necesaria esa salvación. Ni siquiera el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, tuvo algo que ver con la raza humana en cuanto a una naturaleza o una forma natural de nacer. Él nació de forma milagrosa para que Dios nos demostrara que la salvación está completamente en sus manos, que nosotros no tenemos nada que ver ni nada que hacer. Esto es maravilloso porque lo entendimos en las semanas pasadas. Dios no tenía la obligación de salvarnos, Dios no tenía la obligación de rescatarnos. Pablo dice en el libro de Romanos, ¿quién le ha dado algo a Dios para que Dios le deba? Nosotros no hemos hecho nada para que Dios nos esté en deuda con nosotros y tenga que salvarnos. Por el contrario, nos alejábamos cada día más y más de Él. Aún como ya hijos de Dios muchas veces caemos, pecamos y nos alejamos de Él. Pero Él siempre está con brazos abiertos, pues nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, están en esa cruz clavados. Cuando esto baja a nuestro corazón, deja de ser solamente conocimiento, da un profundo amor y una reverencia por Jesucristo y te das cuenta cuán grande es nuestro Dios, que no tuvo necesidad de emplear el método natural para hacer nacer a su Hijo en este mundo. Lo hizo de forma milagrosa, no sobrenatural, milagrosa, para demostrarnos que la salvación depende por completo de Él. Hoy solamente podemos decirte gracias, Señor, pues sin merecerlo nosotros enviaste a tu Hijo a nacer en una mujer, lo preservaste del pecado original, no porque nació de una virgen, sino por el poder de tu Espíritu Santo. Y hoy depositamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza